Empezamos el cuarto principio de fe, Yehu Kadmon, Hashem es eterno, siempre existió, siempre existirá. Les quiero leer, como dice el Rambam, por lo menos la parte cortita. Anima a mí, Rishon, Rishon Bebajaron. Fue primero y va a ser último. Ok. ¿Se acuerdan que les dije que cuando vamos a ir avanzando en los Ikarim, muchas cosas van a ir repitiendo? Y esto es parte de lo rico de esto, de que cuando uno va viendo otra vez las cosas y va entrelazando conceptos, va entendiendo cada vez más. Y ahora nos ayuda a entender cosas que vimos la vez pasada y la anterior, y atrás en las varios encuentros que tuvimos. Primer anécdota. Vino una vez un alumno nuevo, primera vez que me encontré con él, y me dijo, él estudiaba filosofía, obviamente no filosofía judía, estudiaba filosofía en una universidad. Y me dijo, pensar que Hashem siempre existió es un error lógico, directo. ¿Por qué? Y porque no das la lógica. La respuesta que se le puede haber dado, que creo que le dije eso, pero no me acuerdo ahora que le dije, fue lo que hablamos veces anteriores de lo lógico, ilógico y supralógico, que no lo vamos a decir ahora, sino que vamos a decir una respuesta lógica. Esto lo dijimos, me parece que el primer encuentro, que es el siguiente, lo de Nivrai Boré, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creador y creado. ¿Vos te creaste a vos mismo? No. ¿Qué prueba lógica tenés irrefutable de que no te creaste a vos mismo? ¿Tenés alguna? Esto lo dije el Rabban Yitzhak, yo lo escuché de él. Yo te digo una prueba lógica y irrefutable de que vos no te creaste a vos mismo. Que no estabas ahí cuando fuiste creado. Empezaste a existir en el momento que te crearon. Y para vos crearte a vos mismo, aquel que te creó tendría que haber estado antes que vos. Entonces vos por eso no te creaste a vos mismo. ¿Se entiende? Antes de nacer, no hiciste nada, pues no existías. Entonces vos no fuiste el que te procreaste. Prueba totalmente lógica y irrefutable, ¿están de acuerdo? ¿Y el que te creó entonces quién fue? No, tu papá. Vamos a hacer... o tu mamá, ¿sí? Pero... ¿y tu papá se creó a sí mismo? No. ¿Por qué? Porque cuando él fue creado, él no estaba. Empezó a estar después de haber sido creado. El que lo creó estaba de antes. Ok, ¿quién estaba antes? Su papá, tu abuelo. ¿Él se creó a sí mismo? No. ¿Creado? ¿Por quién? Por alguien que lo creó de antes, que estaba de antes. ¿Y el que lo creó estaba? No. Entonces lo creó alguien antes. ¿Y el que lo creó? 1, 2, 3, 100... no importa cuántos ahora. Vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. El primer creado. Porque hay un primer creado. ¿O siempre existió el hombre? Ni siquiera los científicos dicen que siempre existió el hombre. Una primer persona, una primera creación. ¿Ese primer creado se creó a sí mismo o lo crearon? Fue creado. ¿Por quién? Por alguien que no fue creado. Porque si no, ese era el segundo, no era el primero. Entonces el primer creador no fue creado. Siempre existió. Si no, no sería el primero, sería el segundo, el tercero o el, no sé, 40º. ¿Se entendió la prueba lógica irrefutable? Te veo la cara, no está tan claro. Muy bien, seguimos adelante. Si tiene principio, tiene fin. Pero si no tiene principio, no tiene límite hacia atrás. Y esto es lo que él quiso decir. Es ilógico, es verdad, no lo entendemos. Siempre existió. Pero no somos los únicos que decimos así, ¿eh? Tampoco tiene final. Y esta parte entiendan esto lógico. Algo que tiene principio, a la fuerza tiene final. ¿Por qué? Porque si tiene principio, significa que antes de ese principio no existía. Entonces la existencia era posible, existía sin que esto exista.
¿El mundo se arregla sin mí? Claro, porque si antes que yo nazca, ¿cómo hacía? ¿El mundo se va a arreglar después de mis 120? Claro, porque si se arreglaron antes, se van a arreglar después. Esto es lo que mucha gente piensa, que tal es irreemplazable. Si este se va, no hay cómo reemplazarlo. Andá al cementerio y fíjate cuántos irreemplazables hay ahí. Y el mundo sigue. Entonces alguien que empezó, o algo que fue creado, sin el celular no puedo. ¿Y cómo hacías antes? No es que los viejos preguntan ¿y cómo hacías antes? Significa que si existió a partir de un punto, la metziut, la existencia, para la existencia esto no es axiomático, porque existió existencia, parece un juego de palabras, sin esta creación, sin este concepto, o sin esta persona, o sin este objeto. Entonces, algo que no era axiomático, no era básico, no era sistema, no era fundamental y vital para la creación, tiene principio. Algo que es vital para la creación no puede tener principio, porque si no, no hay creación, y eso empieza del principio. Entonces, por eso estamos diciendo que Hashem siempre existió. Sin Hashem no existe nada, ¿sí? Por eso tampoco no tiene fin. Pero algo que sí tuvo principio puede tener fin, porque no es muhraja metziut, no es obligatoriedad, no es obligatorio que exista, ¿sí? Los griegos, recién dije no somos los únicos, los griegos, ¿sí?, fueron grandes sabios en la antigüedad, aportaron mucho y son parte de la cuna de la civilización occidental, como me enseñaron, que la religión hebrea, así lo dicen en los que estudian civilizaciones, la religión hebrea, el derecho romano y la civilización griega son la cuna de la civilización occidental, lo que hoy en día es Occidente. Los griegos, filósofos griegos, pensaban que realmente el mundo es Kadmon, que el mundo siempre existió. Siempre existió el mundo. Hashem también. Ponían otro nombre. Y después, obviamente, tenían muchos dioses, pero digamos, había un dios que era superior para ellos. Vino ese dios, encontró agua, fuego, aire, tierra, y fue combinando y hizo el mundo que conocemos, el universo. ¿Está bien? No somos los únicos que pensamos que es lógico que siempre existió el Hashem. Ellos piensan que el mundo siempre existió. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros decimos, es verdad que Hashem creó el mundo con Afar, Ruach, Heshimaim. Lo hablamos ya. ¿Sí? Pero nada más que también Él los creó, no es que los encontró. Que el mundo siempre estuvo, y Hashem encontró estas cosas y las hizo. Él creó estas cosas para crear todo, ¿sí? Y otra cosa muy interesante que decían los griegos, que tiene que ver con algo, que es lo siguiente. La oscuridad, ¿es una creación o es una no creación? Significa lo siguiente. Hashem creó la oscuridad y la luz, o Hashem creó solamente la luz. Pero bueno, cuando no hay luz, cuando esta creación no está, está la oscuridad. Según lo que vamos ahora se entiende. Si decimos que la oscuridad no es una creación, entonces quiere decir que la oscuridad siempre existió y no hubo nada que siempre existió sino solo Hashem. Yo sé que está difícil de captarlo, pero entendamos que somos limitados, juguemos un poco con estos conceptos. Hashem creó la luz, y también creó la oscuridad, nada más que hizo. Hashem puso como regla, cuando no hay luz, que haya oscuridad. Y que un poquito de luz disipe un montón de oscuridad. Lo hablamos, ¿no? ¿Cierto? Ellos pensaban, ¿sí?, que no hay ashgajá, que Hashem no supervisa el mundo. Que Hashem es causa y el mundo es consecuencia. Es decir, Hashem hizo el mundo, ¿sí?, una vez y lo tiró y a partir de ahí corre solo. ¿Sí? Y eso no es así. Obviamente eso no es así. Esta semana escuché muy lindo un mayal, un ejemplo. Una persona dijo, cuando un padre llega de viaje, abre el baúl, ¿sí?, y todos los paquetes, las bolsas, los bolsos que tiene, le da a cada uno de los hijos, le va repartiendo para que ayuden, ¿sí? No le va a dar un paquete pesado a uno chiquitito. Le va a dar según lo que piensa que puede soportar. Hablaban con respecto a lo que Hashem manda a las personas, los problemas y las cosas con las que tenemos que lidiar día a día. Hashem, que no son lo que nos mandan los paquetes, nos manda las cosas, las cargas, no nos va a dar, es nuestro papá, no nos va a dar algo que no podemos soportar. Pero no solo eso, sino que el papá que le da al hijo Tomás, lleva al chiquitito esto, una cosita chiquita, ¿sí?, también lo va a mirar durante el trayecto y ve que si le va mal y no lo puede soportar, lo va a ayudar o se lo va a cambiar, ¿sí?
El mundo no es causa, Hashem causa y el mundo consecuencia. Hashem acompaña todo el tiempo. Los griegos tenían este pensamiento y de ahí derivaba, de esta filosofía de forma derivaba, el pensar que la oscuridad no es una creación. La oscuridad es el resultado de la no creación. No existe algo así. No existe algo así. Hashem supervisa. Por eso Hashem hizo que si uno no tiene luz, tiene oscuridad. Espiritualmente es igual. Una persona no crece, no tiene luz espiritual, entonces va para abajo. ¿Sí? Y por eso ellos no hacían tefilá, ellos no rezaban. Los dioses existían para ellos, pero nada, estaban en el Olimpo haciendo nada. ¿Sí? Y de ahí contaron un montón de historias y de todo lo que es la mitología. ¿Sí? No tenían culto religioso porque no tenían la vida ninguna conexión con los creadores, con el creador, entre comillas, ¿no? No es así, el mundo está totalmente, permanentemente conectado. La existencia total depende de la conexión con Akadosh Baruj Hu y con la ley. Una vez estaba en un evento, una simjá, una alegría familiar, y me dice una pariente, yo no le pido a Hashem. ¿Por qué? Y porque es una falta de respeto. Hashem sabe muy bien lo que yo necesito. ¿Cómo le voy a decir lo que necesito? Le contesté, muy bien, te felicito. Los musulmanes son exactamente iguales a vos. ¿Qué quiere decir? Ellos piensan así. En sus tefilot hacen 5 por día, como nosotros en Kippur. Cuando Mahoma dijo, vamos a instaurar los rezos, miró a ver qué hago. Ellos que hacen el día más santo hacen 5, que nosotros todos los días vamos a hacer 5. ¿Está bien? Ellos hacen 5 rezos por día. Solamente agradecen, no piden. No entiendo árabe, pero esto es lo que una vez me enseñaron. ¿Qué? Es una falta de respeto. ¿Cómo haces chutzpah? ¿Cómo vas a cara dura? ¿Cómo vas a pedir a Hashem lo que necesitas? Sabes muy bien lo que necesitas. Si no te mandó, no necesitas. Y vos pensás, bueno, vos te equivocás. Es verdad que hay algo de correcto en esto. Que las cosas que no nos llegan es porque no las necesitamos, aunque pensemos que sí. Pero no es verdad que no hay que pedir. ¿Sí? Nosotros, al pedir cosas, estamos reconociendo, estamos viviendo con la conciencia plena de que todo lo que tenemos lo da y lo puede dar Hashem. ¿Sí? Hashem nos quiere dar, pero quiere que pidamos, porque al pedir nosotros nos metemos bien adentro nuestro este concepto, todo Hashem lo da, todo Hashem lo puede. ¿Por qué? Porque maneja absolutamente todo. ¿Sí? Nosotros tenemos la emuna, cuarto Ikar que estamos hablando ahora, de que todo Hashem lo creó desde el cero total, de la no existencia absoluta. ¿Sí? Nosotros apagamos la computadora, ponemos reset. ¿Qué es reset? Vuelve a empezar. ¿Cuál es la diferencia entre reset y apagar? Espera un ratito y volver a prender. ¿Vieron que cuando apagás, esperás un ratito y prendés? Es más reseteado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el reset todavía vuelve. Hay alguito que se quedó ahí encendido que no sabemos qué es. Tarda menos. ¿Sí? Y a veces no funciona lo que quisimos arreglar. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de cero total, apagado completo, desenchufado, desarmada la máquina. No había absolutamente nada, los componentes no existían. ¿Sí? Estamos hablando de un koach, de una fuerza. Todo esto tiene que ver con el pedir. Pedir porque todo, también lo que yo necesito y lo que pienso que necesito es creación. ¿Sí? Un koach bilti tajlit, una fuerza sin fin, infinita. ¿Sí? En cada segundo, como dijimos en el primer Ikar, cada segundo y cada rea, cada momento, menos que segundo, es creado el mundo permanentemente y es supervisado todo el tiempo otra vez. Está escrito en los milagros, en los Nisim de Mitzrayim, los Nisim de Egipto, los milagros que hubieron en Egipto en la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim, fueron milagros que no hubo todavía de vuelta como estos. Hashem va a ver y van a ser mucho más grandes. Pero hay un pasuk ahí que dicen, si V'yedu Mitzrayim ki ani Hashem. Todo lo que pasó, las 10 plagas, la partición del mar, las pruebas que dio Moshe, la supervivencia del pueblo mismo, el man, la caída del maná en el desierto, el agua que tenían, las nubes de gloria, los milagros y milagros increíbles que hubo durante toda esa época, V'yedu Mitzrayim ki ani Hashem. Van a saber que yo soy Hashem. Todos los Nisim
Es para mostrar y saber que sepamos que es Hashem, que existe Hashem que maneja el mundo. Según esto, solamente aquel que ma'amín, aquel que tiene emuná realmente, puede ver Nisim. Porque ese es el objetivo de Nisim. El que ya ve, ya ma'amín, ya cumplió el objetivo de la venida, de la existencia de los Nisim, de los milagros. Ese se le pueden hacer milagros. ¿Sí? Según como nosotros veamos, Hashem se va a comportar con nosotros.